Buenas tardes a todos, un placer estar en el CARI, como siempre, el agradecimiento por la invitación al CARI propiamente dicho y también al Garrira, Juan Navarro Floria, que fue el que logró convencerme de que yo hablara después del nuncio, cosa que es casi una satrapía consagrada. Pero bueno, lo que les voy a proponer es bastante menos ortodoxo que lo que vinieron escuchando, y es un análisis somero, por cierto, de lo que es la libertad religiosa en términos del derecho y de la política, o cómo la política se mete para que el derecho haga su trabajo, a veces bien y a veces no tanto, a partir de la normativa de derechos humanos. La religión o las convicciones son, para quien las profesa, el elemento fundamental de su concepción de vida, de su idea de cómo se construye el mundo y de cómo las relaciones humanas tienen lugar en ese mundo. Y en este sentido, la protección de la libertad religiosa y de las convicciones es uno de los derechos protegidos en el ámbito de los derechos humanos. Si uno recordara el camino que inicia la producción de los derechos humanos en la segunda mitad del siglo XX, tendría que recordar que cuando se pensó en un orden jurídico-político para regir después de la Segunda Guerra Mundial, o como dijeron los que lo pensaron, cuando ganemos la guerra, hubo dos elementos que identificaron la presencia de derechos humanos en ese orden jurídico-político. Uno fue la libertad de expresión y el otro era la libertad religiosa. El famoso discurso de las 4 libertades del presidente Roosevelt decía que, muy soberamente, que cuando ganemos la guerra el orden jurídico-político tiene que tener elementos para que las gentes vivan liberadas del temor y de la miseria. Esto era el orden de proscripción del uso de fuerza en las relaciones internacionales y al mismo tiempo un orden económico internacional, y que garantizara la libertad de expresión y la libertad religiosa. Yo creo que en ese momento libertad de expresión y libertad religiosa eran los dos símbolos de aquello que durante su transcurso la Segunda Guerra Mundial pudo condenar en el escenario de la más grande cultura probablemente que la hubiera consagrado antes. Lo real es que el esquema en el que nos movemos, digo, el esquema del orden jurídico-político que rige después de la Segunda Guerra, tiene entre sus elementos esto que llamamos derechos humanos, que tiene parentesco con todo lo que pudimos haber estudiado antes, con las libertades públicas de los franceses, con los derechos individuales de los americanos, que fue objeto de una evolución interesante hasta llegar a eso que se plasma después de la Segunda Guerra. Y que, reitero, se parece pero no es igual. El elemento fundamental quizás de esto parecido pero no igual es que cae una norma jurídica que era la que decía que el Estado tenía absoluta latitud para el trato que le diera a sus nacionales. A partir de la consagración de la noción de derechos humanos, el Estado tiene respecto de sus nacionales y de los extranjeros, respecto de todas las personas, la obligación de proteger libertad y dignidad en condiciones de igualdad y sin discriminación, y resulta internacionalmente responsable por las violaciones no reparadas. También es interesante pensar que en una Carta de Naciones Unidas, que es el primer instrumento jurídico que vehiculiza esta obligación de los Estados de proteger los derechos humanos y esta titularidad de los individuos de esos instrumentos, el sentido, el corolario, el sentido de la no discriminación viene ejemplificado en 4 términos: sexo, idioma, sexo, raza, idioma o religión, es la fórmula onusiana, una fórmula que, por cierto, admite una enorme cantidad de extensiones, pero que refleja lo que en ese momento era lo más importante, lo que en ese momento se consideraba un valor acucial. Y, por cierto, el tema del sexo, el tema de la raza, el tema del idioma y el tema de la religión eran muy importantes. Entonces, cae la norma jurídica que dice que el Estado puede tratar a los nacionales y a los apátridas a discreción, y se impone otra que dice que debe proteger la libertad y la dignidad de todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación en el ámbito sometido a su jurisdicción. En este contexto entra a jugar, se adopta la normativa internacional de derechos humanos.
Primero habrá una declaración universal, después de las declaraciones vendrán los tratados, y hoy la normativa es realmente generosa, es amplia, es muy rica. Hay tratados universales de alcance universal, otros de alcance regional. En todos ellos, en las declaraciones y en los tratados, la libertad, lo que llamamos libertad religiosa, la libertad de conciencia, de creencias, de convicciones, está protegida. El artículo 18 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, encontramos un semejante en el 12 de la Convención Americana, está en otras convenciones como la Convención de Derechos del Niño, en la Carta Africana, en la Convención Europea y, por cierto, en las declaraciones universal y americana. Todo ese andamiaje internacional de protección de esta libertad religiosa llama a una correspondencia, a una armonización con las normas que existen en el ámbito interno. Esa obligación de los estados no solo de declamar como parte del discurso político el respeto a los derechos de un tercero, y esto es importante por la alteridad, porque los individuos dejamos de ser solo la población del Estado y por lo tanto el Estado mismo, que es la definición de la protección diplomática por antonomasia, ¿no? El Estado ejerce su propio derecho cuando está representando a su nacional en la protección diplomática para pasar a ser terceros. El Estado se compromete a respetar los derechos humanos de las personas como nosotros. Pero además de esto, tiene que garantizar, tiene que adoptar medidas que permitan prevenir la violación de derechos humanos y, en su caso, si ésta se produce, deberá de investigar, procesar, sancionar, reparar a las víctimas y deberá de tomar todas las medidas que resulten necesarias para que estos derechos puedan ser efectivos. En este contexto, entonces, entra la libertad religiosa como un concepto muy amplio, que involucra aspectos muy íntimos de las personas y también algunos que se practican en su relación con el mundo exterior. Comprende la libertad de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de convicciones, y estas convicciones protegidas son convicciones teístas, no teístas e incluso convicciones absolutamente ateas. El derecho positivo internacional, y en esto el nacional nuestro acompaña bastante, tiene como una suerte de catálogo de conductas protegidas, de contenidos de esta libertad religiosa. Y ese catálogo se ve de algún modo sintetizado por una declaración que se adopta en la Asamblea General de Naciones Unidas en la década del 80, en el año 81, que es la Declaración sobre la eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las convicciones. Allí la declaración hace suya la noción de discriminación que uno puede inferir de todos los textos internacionales vigentes, de la mayoría de los tratados, y la aplica al campo exclusivo de la libertad religiosa. Y en este sentido, entonces, la declaración milita en contra de la intolerancia y de la discriminación basada en la religión o en las convicciones, entendiendo por ello la exclusión, restricción o preferencia fundada en la religión o en las convicciones y cuyo objeto o fin sea la abolición o el menoscabo del reconocimiento, el goce o ejercicio de libertad religiosa en un pie de igualdad por parte de los titulares de derechos humanos. Digo, básicamente es lo que acabamos de escuchar, es la presentación que hacía el nuncio apostólico. Si uno tuviera que hacer una listita de cuáles son estos contenidos, uno podría decir que globalmente está protegido la libertad de tener y conservar la religión o las creencias de elección de cada uno, la libertad de cambiar esta religión o creencias, la de manifestar la propia religión o las creencias individual o colectivamente, tanto en público como en privado, la de practicar el culto y celebrar reuniones en relación con la religión y las convicciones en lugares habilitados a estos fines, observar días de descanso y celebrar festividades de conformidad con los preceptos de una religión o convicción, fundar y mantener instituciones de beneficencia, humanitarias y de enseñanza, confeccionar, adquirir y utilizar en cantidad suficiente artículos y materiales necesarios para los ritos o costumbres de una religión o convicción, así como la de escribir, publicar y difundir las publicaciones pertinentes, capacitar, nombrar y elegir los dirigentes que correspondan según las necesidades y normas de una religión y comunicarse con individuos y comunidades en los ámbitos nacional e internacional, y además el derecho de los padres, y en su caso de los tutores legales, a que sus hijos o pupilos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo a sus propias convicciones. Esto incluye,
así elípticamente, lo que conocemos como la objeción de conciencia, es decir, la capacidad de un individuo de sustraerse al cumplimiento de una norma legal con base en que de hacerlo estarían violándose convicciones o sentimientos religiosos importantes. Y en general, la habilitación de esta objeción de conciencia tiene lugar cuando ello no supone la afectación de los derechos de terceros. En la Argentina del servicio militar obligatorio, la Corte Suprema, con el fallo en el caso Portillo, en 1989, habilitó no solo la objeción de conciencia por una cuestión religiosa, porque no era el caso de Portillo, sino por las convicciones. A mí me enseñaron que yo no tenía que tomar un arma para matar a otro. Ni siquiera hubo un fundamento religioso en lo que decía Portillo. Y la Corte lo habilitó ciertamente, con mucha seriedad, un fallo realmente muy serio. Más tarde también llegó a la Corte el caso de la objeción a las transfusiones de sangre por parte de Bahamonde, que pertenecía al culto de los testigos de Jehová. Una palabra solamente sobre algunos de estos contenidos que son más problemáticos que otros, y si uno encuentra en los instrumentos universales, en la Declaración Universal y en el Pacto, el derecho a cambiar de religión, esto no aparece allí en la Declaración sobre la eliminación de la intolerancia por motivos religiosos. Uno podría preguntarse también qué pasó con el tema de la libertad religiosa, que es algo que, como fue señalado, todos tenemos en alguna medida, en la medida en que pensamos por qué estamos parados en el mundo y qué tipo de relaciones se dan en él. ¿Qué pasó? Que no hay un tratado sobre libertad religiosa, ni a nivel universal, ni a niveles regionales. Y el tema pasa justamente por el histórico silencio que se decidió guardar sobre el tema del cambio de religión en relación como un compromiso contraído cuando los países musulmanes, que ya habían hecho su aparición como una potencia política en los mediados de los años 70, señalaron su oposición a la posibilidad de cambiar la religión. Nosotros entendemos que puede haber gente con religión y gente sin religión. Lo que no entendemos es que se pueda cambiar de religión. Y esto es básicamente lo que explica que la declaración guarde silencio sobre el tema y que no haya un tratado. La realidad es que no inmediatamente, pero con el tiempo, los países que fueron adoptando un sesgo de religión mayoritaria impuesta con algún grado de compulsividad, por decirlo con un término no demasiado jurídico para no calificar la conducta, fueron formulando reservas al Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Y entonces Bahrein y Mauritania señalaron que el artículo 18, nada de lo que decía el Pacto sobre Libertad Religiosa, suponía una afectación a la aplicación de la Sharia islámica. Maldivas dijo lo mismo, o quiso decir lo mismo, pero en realidad dijo que ningún compromiso asumido por la ratificación al pacto en materia de libertad religiosa podía afectar las cláusulas constitucionales sobre este tema, que dicho sea de paso decían exactamente lo mismo, la vigencia de la Sharia islámica. Y Pakistán sumó los dos, ni la Sharia ni la Constitución. Lo real es que estas manifestaciones fueron objeto de objeción, digo, las reservas pueden objetarse, y lo paradójico es que caemos en las tendencias más comunes, digo, a quienes aprendimos Derecho Internacional y trabajamos en esto, siempre se nos dice, guarda que el derecho interno no puede afectar los compromisos internacionales del Estado. Por lo tanto, toda la batería fue puesta en contra de Maldivas, que es el que dijo que la libertad religiosa se sujetaba a su constitución, cuando en definitiva todos dijeron lo mismo. Pero bueno, las reservas de Maldivas fueron objetadas por Australia, Austria, Canadá, la República Checa, Estonia y así sucesivamente. Sin perjuicio de esto, lo real es que y más acá de la posición especial de los países islámicos, es que el mundo entiende que el derecho a la libertad religiosa comprende el de tener, no tener y el de cambiar una religión o convicciones. La otra cuestión interesante de esta declaración, que seguramente Juan conoce mucho mejor que yo, es que se refiere a las conductas de los particulares. Y en este sentido, y siendo un instrumento de la normativa internacional de derechos humanos, que en general tiene como parte obligatoria al Estado, el Estado es el que está en condiciones de garantizarnos la posibilidad del ejercicio de los derechos, y cuando no lo hace es cuando lo viola,
Sin perjuicio de pertenecer a este grupo de normas internacionales, la declaración se refiere a las conductas de los particulares. Y yo creo que esto apunta a lo mismo que apuntaba la Declaración Universal de 1948 cuando la adoptaron, digo, cuando fue magistralmente redactada. Esto de que las normas de derechos humanos son el ideal común por el que todos tienen que esforzarse para que mediante la educación y la enseñanza las gentes funden su conducta en ella. Yo creo que la mención de los particulares lo que hace es reforzar la obligación de contenido cultural que tienen los estados y señalar de que esta es una de las tantas cuestiones que en este campo no se resuelve, como decimos los porteños, por la vía del decreto, sino que requiere un entrenamiento mucho mayor. La libertad de conciencia o las libertades de conciencia y de religión, como la mayoría de las libertades, no son absolutas, digo, es real que no existe la posibilidad de imponer ningún tipo de restricción a aquello que solo se desarrolla en el ámbito interno, digo, a lo que tiene que ver yo dije que no eran derechos absolutos, y lo que tenía que haber dicho es que la libertad de conciencia sí es un derecho absoluto. Lo que no es un derecho absoluto es lo que tiene que ver con la manifestación exterior de la religión. Y esta distinción entre aquellos aspectos que quedan solamente en el fuero íntimo de las personas y aquellos que tienen que ver con su relación a terceros está incluso tomado de la más clásica de las posiciones del liberalismo, ¿no? Del liberalismo del siglo XIX, ese movimiento derivado del sustantivo libertad, y que pregonan la existencia de un área de reserva que, como diría la Constitución Argentina de 1853, está solamente reservada a Dios, que es la invocación de nuestra Constitución, y exenta de la autoridad de los magistrados, ¿no? Las manifestaciones externas, entonces, de esta conciencia y de la religión pueden ser objeto de una regulación razonable, y en este sentido, las normas sobre libertad religiosa tienen los requisitos que hay que cumplir para que la reglamentación de este derecho sea razonable, es decir, la necesidad de una ley del Parlamento, en el sentido de que el Parlamento expresa el nivel de tolerancia que tiene una comunidad para determinadas conductas, de allí la necesidad de que la ley sea formal, que sea una ley de aquellas previstas en las constituciones de los países, el tema de que esta ley persiga un objetivo legítimo, como diría la Corte Europea de Derechos Humanos, que mantenga cierta neutralidad e imparcialidad en la obtención de ese objetivo, y esos objetivos son básicamente que la restricción resulte necesaria para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública o los derechos fundamentales de los demás. Toda esta normativa tiene apoyo en una serie de cuestiones que tienen que ver con la jurisprudencia de la Corte Europea, de la Corte de Estrasburgo, en materia de derechos humanos, y que ha sido endosada, si se quiere, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de San José, que ha trabajado estos temas, y que entre las dos, digo, se apoyan en lo que son sus manifestaciones para poder explicar qué es lo que entendemos por orden público, las condiciones que aseguran el funcionamiento armónico y normal de las instituciones sobre la base de un sistema coherente de valores y principios, y cómo se puede llegar a estas restricciones. Yo tengo varios casos de restricciones.